Olga Lucía Incapié, nuestra colega fisioterapeuta, egresada de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Terapeutas de la Mano, ASCOTEMA. Es terapeuta de mano certificada por la Hand Therapy Certification Commission. Olga Lucía trabajó para la Universidad de Nueva York, en Langone Health, como terapeuta de mano por 12 años y actualmente trabaja para el Hospital for Special Surgery en West Palm Beach, desde donde donde está compartiendo con nosotros y desde donde nos va a hablar referente o acerca de los avances en las pruebas neurodinámicas. Bueno, Olga Lucía, yo creo que ya a las 3:14 podemos comenzar a disfrutar de tu conferencia. Gracias, Roma. Para mí siempre es un placer poder compartir lo que la vida me permite aprender. Y por eso digo que sí, la mayoría de veces, porque me siento honrada y porque para mí, no sé, el enseñar y el compartir está como en mis venas. Em, Conozco a Sobetema hace muchísimos años, desde 1997 fue la primera vez que me invitaron a un congreso venezolano y de ahí en adelante, creo que fue cada 7 años, coincidencialmente, que tuve la oportunidad de estar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que yo considero son avances en las pruebas neurodinámicas. Vamos a empezar con unas generalidades. Todos sabemos que el sistema nervioso es un sistema continuo y está diseñado para el movimiento, que los nervios necesitan espacio, necesitan poder moverse y necesitan extensibilidad. Y que a su vez son sensibles a la tensión y a la compresión. Esta foto que yo tengo aquí en la derecha, que ustedes pueden ver y que la ve uno en los textos con cierta frecuencia, tiene una historia muy interesante. El que aparece ahí es el doctor Weaver. Él era un anatomista y en esa escuela de medicina en Filadelfia, donde él trabajaba, había una mujer que hacía como el aseo de la institución y que se llamaba Harriet Cole. Y ella le dijo la historia es que le dijo al doctor que ella le donaba su cuerpo si en algún momento llegaba a pasar algo. Ella murió a los 35 años de tuberculosis y el doctor Weaver hizo esta disección de todo su sistema nervioso que todavía existe en la Universidad de Drexel en Claro que Filadelfia. sí. Y esto para mostrar que cualquier cosa que pase en un extremo del sistema nervioso va a afectar en otro lugar o se va a sentir o va a tener un efecto en otra parte. Lo que ocurre porque es un sistema continuo. Toda esa historia para confirmar que el sistema nervioso es un sistema continuo, pero la historia a mí me parece súper interesante. Y más que desde 1800 él haya hecho esa disección y todavía se puede observar en esa universidad en Filadelfia. Los nervios pasan a través de compartimientos anatómicos estrechos y por eso vamos a tener un conflicto entre espacio y contenido. Y cuando tenemos compresiones nerviosas, puede ser el resultado de que hay una disminución del espacio o que hay un aumento en el volumen del contenido. El resultado va a ser un deslizamiento limitado, un aporte sanguíneo disminuido y una alteración en la fisiología del nervio. Y de ahí van a venir las parestesias, el dolor. Las pruebas neurodinámicas son un conjunto de movimientos que van en secuencia y que están enfocados en producir la máxima excursión del sistema nervioso.
Las utilizamos porque nos permiten evaluar la mecanosensibilidad del tejido nervioso y también nos permiten evaluar la disminución del movimiento debido a tejido nervioso lesionado. Normalmente las conocemos como Upper Limb Nerve Tension o Upper Limb Tension Test. Cuando encontramos esas siglas en los artículos, eso es lo más frecuente que encontramos, esas abreviaciones. ¿Cuáles son las respuestas ante una prueba neurodinámica? Hasta hace unos años yo pensaba que la respuesta tendría que ser siempre dolor, parestesia, hormigueo. eh, Sin embargo, varios estudios como este que tengo ahí publicado en el Journal of Manual Therapy en 2011, dice que incluso la pérdida del rango del movimiento o la resistencia al movimiento hace parte de la respuesta a una prueba neurodinámica. O sea que si podemos resumir esas respuestas a las pruebas neurodinámicas, tenemos que hay una de rango de movimiento, donde vamos a encontrar una resistencia al movimiento y una respuesta sensorial que incluye el dolor, las parestesias, la sensación quemante y la sensación de estiramiento doloroso. Hay una realidad con respecto a las pruebas neurodinámicas y es que no son muy objetivas, depende mucho de lo que el examinador perciba, de la respuesta del paciente, por supuesto, y de lo que el examinador perciba. Por lo tanto, lo que para mí puede ser una alta irritabilidad en un paciente, para otra terapeuta que evalúe el mismo paciente puede sentir que no es tan alta la irritabilidad. Lo segundo es que es difícil documentar, o ha sido difícil documentar. ¿Cómo documento yo? Solo puedo decir alta, moderada y leve irritabilidad, pero el alto, moderado y leve, pues es una cosa muy subjetiva. Y en general, con los artículos hay muchos artículos acerca de pruebas neurodinámicas, desde esto se está hablando desde 1979, pero la evidencia que ellos muestran es de baja a moderada. No ha habido una gran evidencia. Por lo tanto, em, se creó, Mark Butler es un terapeuta físico americano. Yo tuve la oportunidad de asistir a uno de sus cursos. Él creó la prueba neurodinámica para el plejo braquial. Y él me parece muy ingenioso y novedoso y muy práctico. Creó una prueba que se basa en una escala de 0 a 5, como el examen muscular. La prueba tiene 6 posiciones: 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y también se le puede agregar el signo más y el signo menos, como en las pruebas de examen muscular. El signo más es cuando se llega a menos de la mitad de la siguiente posición, y el menos cuando se puede llegar a más de la mitad de una posición, pero sin llegar a la siguiente. Voy a mostrarles ahora entonces la prueba neurodinámica para el plejo braquial, cada una de las posiciones. Entonces, la posición 0/5 es la posición inicial del paciente, donde tenemos un hombro en rotación interna, un codo a 90 grados de flexión, el antebrazo descansa sobre el abdomen del paciente y la muñeca y los dedos están en posición neutra. En la posición 1/5 vamos a poner el hombro en posición en neutro de rotación, el codo continúa a 90 grados, la muñeca y los dedos siguen en posición neutra. La posición 2/5, hacemos una abducción del hombro a 110 grados, el codo continúa a 90 grados. Y lo demás continúa igual. Hay un neutro de rotación, la muñeca y los dedos están en neutro y el pulgar está en abducción radial alineado con el hombro. La posición
3/5. Tenemos el hombro en los 110 grados de abducción. Vamos a llevarlo a 90 grados de rotación externa. El codo sigue a 90 grados. El antebrazo está en supinación y el pulgar en abducción radial. La posición 4/5. Lo mismo, pero hacemos extensión del codo lentamente hasta 0 grados. Y la posición final, donde tenemos una máxima extensibilidad del plejo braquial, agregamos la extensión de la muñeca y de los dedos. Si ustedes se fijan y si comparan con la prueba, por ejemplo, de Butler, cuando yo aprendí las pruebas neurodinámicas, el último componente que yo movilizaba era el codo. En esto, la secuencia un poco, y por ejemplo, acá para el plejo braquial, el último componente es la muñeca, pero todos los componentes continúan iguales. Si ustedes comparan las pruebas de Butler o las que hayan sido publicadas antes, Butler es uno de los que más ha publicado en esto, y lo comparan con, es que hay dos Butlers, este es Mark Butler y el otro era David Butler. Si comparan estos dos Butlers, la secuencia puede tener alguna variación, pero el resultado es el mismo. Y eso sí, varios estudios lo han demostrado que no importa la secuencia, lo importante es el resultado y a qué posición se llega con la máxima extensibilidad. Entonces, él concluye cuando crea esta prueba que se pueden tener unos datos objetivos mediante esta escala de 0 a 5, que se elimina la necesidad de utilizar el goniómetro, porque cuando queríamos ser objetivos para documentar la irritabilidad de un paciente ante una prueba neurodinámica, teníamos que usar un goniómetro, tenemos que decir, empieza a sentir parestesias a 30 grados de flexión del codo, y usualmente era con el codo. Entonces, pues se elimina la necesidad de usar un goniómetro y todos los estudios previos a este, los estudios lo hacen con goniómetro para tener objetividad. Y pues esto nos permite tener una escala reproducible, confiable y precisa para evaluar un paciente antes, durante y después del tratamiento. Este es el artículo eh, en el que yo me basé para, además de haber asistido a su charla, para, para la presentación de hoy. Está publicado en el Journal de Hand Therapy de 2019. Yo lo bajé cuando todavía no había sido publicado. Él, después de haber creado esa escala, él quería probar y quería demostrar las propiedades psicométricas de esta escala. Entonces tenía que evaluar la confiabilidad y la precisión del test. La confiabilidad interexaminador e intraexaminador y la precisión. Entonces, él hizo un estudio observacional de variabilidad en 2 etapas. Sí, barrio, amor. En la etapa inicial, lo que él quiso demostrar fue la variabilidad y la precisión interexaminador y para eso tuvo 307 participantes. Él es una persona que va en diferentes ciudades de los Estados Unidos dictando su curso, así que tenía esa población de los asistentes a sus cursos y ellos aceptaron voluntariamente participar en el estudio. De esa manera logró reunir 307 participantes que eran fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, estudiantes de terapia ocupacional, asistentes de fisioterapia o de terapia ocupacional. Eh, y en una etapa 2 luego la hizo con solamente 9 participantes y él considera que eso es como una de las debilidades de su estudio. En la primera etapa, él instruía a los participantes mediante una presentación de PowerPoint y esa presentación iba seguida de un taller donde los participantes practicaban cada una de las posiciones con más y con menos hasta que eran capaces de
de memorizarla, y si él llamaba y decía 0/5, todos sabían qué posición era 0/5, 4/5, todos sabían qué posición era y podían reproducirla en el que estuviera haciendo de paciente. Al siguiente día de que ellos habían aprendido los videos, practicaron las posiciones y lo habían hecho por varias veces, al siguiente día él tomaba los mismos participantes y mostraba videos de, de las posiciones, y los participantes tenían que ir llenando en una planilla la posición que ellos veían que se estaba mostrando en el video. Eso le dio la variabilidad interexaminador. Un mes después de haber terminado con los 307 participantes y de haber hecho el estudio le llevó un año, de haber hecho esa primera etapa, logró reunir solamente 9 participantes de los mismos que habían atendido a su curso, y volvió a hacer el mismo proceso, volvió a mostrar los videos y los participantes calificaban la posición de la prueba que estaban observando en el video. Y eso le permitió, al comparar lo que un participante había contestado hacía un mes y el mismo participante calificaba la prueba que veía, eso le dio la variabilidad intraexaminador. Y después de análisis estadísticos, el artículo concluye que tiene una excelente confiabilidad interexaminador, una excelente confiabilidad intraexaminador y una excelente precisión. O sea que es una prueba que podemos usar, porque tiene sus propiedades psicométricas, son muy buenas. Después de eso, él creó las pruebas para cada uno de los nervios. Entonces ya vimos la del plejo braquial. Él creó una prueba para el nervio mediano, para el nervio radial y para el nervio cubital. Em, yo no les conté por qué me interesé tanto en esto, porque el año pasado, que yo todavía estaba trabajando en Nueva York, uno de los cirujanos de mano quería hacer un estudio en pacientes que tuvieran compresión del nervio cubital, en el canal cubital, en el codo. Y a unos los quería manejar solamente con férula en extensión y a otros con ejercicios de deslizamiento. En ese momento yo había tomado el curso, pues dije, pues es una buena oportunidad para que tengamos una manera objetiva de evaluar a estos pacientes, determinemos el nivel de irritabilidad y luego trabajemos los ejercicios de deslizamiento. Esa es un poquito la historia de fondo. Ahora, pasando a la prueba neurodinámica para el nervio mediano. Igual vamos a tener las 6 posiciones. La posición 0 es la misma para los 3 nervios y para el plejo braquial, igual que para el plejo braquial. El terapeuta en este caso está ubicado a nivel de la cabeza del paciente y la otra prueba estaba hacia el otro lado. El hombro está en rotación interna, el codo a 90 grados, la muñeca y los dedos están en neutro. Hay un poco de depresión de la escápula y el hombro. El hombro pasa a 45 grados de abducción, sigue en neutro de rotación, la muñeca y los dedos están relajados. En la posición número 2, hacemos rotación externa del hombro. El codo se mantiene a 90 grados y la muñeca y los dedos en neutro. En la posición número 3, hay extensión del codo. En la posición número 4, el antebrazo pasa a supinación, la muñeca está en neutro y el pulgar en abducción radial. Y en la posición 5/5, el codo continúa extendido, el antebrazo en supinación y el último componente es la extensión de la muñeca y de los dedos. Ahora, para el nervio radial, la posición 0/5, la misma que los anteriores.
hay una ligera depresión del hombro y de la escápula. El hombro se abduce a 45 grados. En la posición 2/5, el hombro pasa a rotación interna. En la posición 3/5, el codo está extendido, el antebrazo está en neutro, la muñeca y los dedos han estado todo el tiempo en posición neutra. En la posición 4/5, el hombro pasa a rotación interna. El codo sigue extendido, el antebrazo está en pronación y finalmente en la posición 5/5, todas las anteriores más la muñeca en flexión y los dedos. Ahora en la parte de arriba yo pongo, esta es una prueba para el nervio radial. Como se conocía previamente, como ustedes la pueden leer en los artículos, entonces está Upper Limb Tension Test 2B y como él la abrevia es Radial Nerve Tension Test. De ahí viene el RNT. La última es para el nervio cubital. El terapeuta está ubicado por debajo del nivel del hombro del paciente y la demás es como en los anteriores. Pasamos al hombro en neutro de rotación, abducción de 45 grados, codo en 90 grados, la muñeca y los dedos relajados. Hay una estabilización del hombro para evitar elevación. En la posición número 3, abducimos el hombro a 110 grados y estabilizamos. Continuamos estabilizando la escápula. En la posición 4/5 hacemos pronación del antebrazo, extensión de la muñeca y de los dedos. Y en la posición 5/5, que es la última posición, es llevar la máxima flexión del codo, tratando de que el paciente toque su cara. Esta sería la máxima extensibilidad para el nervio cubital y esta se parece mucho a las anteriores porque el último componente de la prueba neurodinámica fue el codo. Bueno, este concepto de tensión y de deslizamiento estuvo publicado en el Journal de Hand Therapy en el 2012 por Mark Walsh. Él es otra persona, otro fisioterapeuta que ha trabajado mucho en neurodinámica. Em, cuando tuvimos esa oportunidad de evaluar pacientes el año pasado, para el estudio que quería hacer este cirujano de mano, este fue un concepto importante que nosotros queríamos tener en cuenta. Vamos a evaluar los pacientes utilizando esa escala de 0 a 5, pero también queremos hacer unos deslizamientos y queremos ver cómo un paciente progresa dentro de esa escala, así que cómo vamos a hacer los deslizamientos. Entonces, eh, con otras colegas, en New York University Hospital diseñamos estos ejercicios que yo les voy a mostrar ahora. Esos no son de Mark Buckler, esos los creamos nosotras. Empezamos con el del nervio cubital porque eran los pacientes que íbamos a tener para el estudio y luego desarrollamos los del plejo braquial, los del mediano y los del radial. Eh, cuando hacemos una prueba de neurodinámica, estamos buscando tensión. Y cuando queremos tratar esa tensión, buscamos es deslizamiento. Hacemos tensión en un extremo y al mismo tiempo buscamos que el otro extremo esté relajado. Para la prueba de evaluación, buscamos dónde está la tensión, pero para el tratamiento queremos buscar deslizamiento. Y en esto nos basamos para hacer los siguientes deslizamientos, que son una propuesta. Esto no está publicado. Esto yo lo presenté
a Ascotema, la Sociedad Colombiana de Terapeutas de Mano. Lo presenté en Sobetema este año y lo presenté en el hospital en el hospital en el que actualmente estoy trabajando a mis colegas. Esto no está publicado, yo lo utilizo, sí lo estoy utilizando con mis pacientes. Y ustedes me dirán en el futuro cómo les parece. Entonces, para el plejo braquial, si tenemos un paciente que tiene una alta irritabilidad, que nomás el hecho de separar el codo del tronco o el brazo del tronco ya le produce irritación, pues vamos a producir un deslizamiento entre 0/5, que es la primera posición, y 1/5. Y para quitar la tensión en uno de los extremos, por el concepto que les expliqué, que uno es tensión, donde en los dos extremos estamos alando hacia los dos lados, pero en el deslizamiento lo que queremos es que ocurra esto, que yo tensiono en un lado y el otro se relaja y eso permite el deslizamiento. Basado en ese concepto está esta propuesta de deslizamientos. Entonces vamos a deslizar entre 0 y 1. Y para lograr ese deslizamiento, cuando hacemos la tensión en la posición 1, hacemos inclinación del cuello del mismo lado para relajar la tensión en ese lado. Entonces, lo que hacemos es que cada posición pasamos, por ejemplo, de 1/5 a 2/5 y en la posición 2/5 hacemos inclinación hacia el mismo lado para quitar la tensión. O sea que básicamente la propuesta de deslizamiento es escoger cada uno de los movimientos y deslizar con el componente siguiente, con la prueba siguiente, con inclinación del cuello. Y esto se debería ver como si fuera como una danza, deslizando entre uno y el otro, porque los deslizamientos tienen que ser un movimiento fluido y continuo, no es un movimiento sostenido como cuando estamos haciendo la prueba neurodinámica, que sí tenemos que sostener. Esto debe ser un movimiento fluido que oscila entre una posición y la siguiente posición. Tiene que verse casi como una danza. Esta sería entre 2/5 y 3/5. Y vamos a repetir ese deslizamiento entre esas dos posiciones varias veces. Lo que yo hago básicamente con los pacientes es decir, si yo ya he determinado que tiene una irritabilidad entre 3 y 5, empiezo deslizamientos entre 2 y 3. Y si ninguno de esos desliza, cuando él los hace y a fuerza de repetición no está sintiendo parestesias, ni resistencia, ni dolor, puede progresar de 3 a 4 y así sucesivamente. Esto sería entre 3 y 4 y el componente de inclinación del cuello. Y finalmente entre 4 y 5. Esos serían los deslizamientos para el plejo braquial. Para el nervio mediano, teniendo en cuenta las posiciones que yo ya les enseñé, son exactamente las mismas. Entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4 y entre 4 y 5. Ahora les enseño las del nervio radial, entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. Y finalmente las del cubital. La modelo es diferente porque nosotros empezamos fue haciéndolo para el nervio cubital por el estudio que yo les dije y desafortunadamente yo dejé trabajar en ese hospital y realmente no supe qué pasó con todos los pacientes que alcanzamos a evaluar, si el estudio se pudo terminar o no se pudo terminar con el COVID, tantas cosas se pararon de hacer. Igualmente entre 0 y 1, entre 1 y 2,
entre 2 y 3, entre 3 y 4 y entre 4 y 5. Esto es una gráfica que hay en el artículo de Mark Walsh en el 2012, aparentemente viejito, pero es un algoritmo que nos enseña cómo podemos progresar de una alta irritabilidad a una baja irritabilidad. Cómo en una alta irritabilidad nosotros queremos producir deslizamiento, pero no tensión. Podemos hacer deslizamiento activo y podemos hacer deslizamiento pasivo. Y vamos a querer tener un movimiento simultáneo en dos componentes. El remoto, que puede ser la cabeza, y el distal, que puede ser la mano, o viceversa. Eh, yo, cuando le doy los deslizamientos a los pacientes, primero se los enseño casi que pasivo en la camilla, acostado el paciente en posición supina. Lo hacemos pasivamente, esa es una forma de tratamiento, pero después yo le entrego una foto con el deslizamiento que yo quiero que haga por su parte, como parte de un programa para la casa. Podemos progresar a crear un poquito de tensión y de deslizamiento, y finalmente, cuando queremos realizar la completa excursión del nervio, y ahí ya vamos a tener pues una completa extensibilidad del nervio o del plejo braquial. Si queremos agregar tensión, entonces, en lugar de ir hacia el mismo lado con el cuello, pues lo que hacemos es ir en sentido contralateral, y está visto que si hacemos depresión de la escápula, estamos contribuyendo a aumentar la tensión de ese nervio. Bueno, eso es básicamente lo que yo quería compartir. Me imagino que habrá preguntas, comentarios, y todos bienvenidos. Ajá, muy interesante, de verdad. De verdad, bastante interesante. Vamos a esperar algunas preguntas que no han surgido aún de la audiencia, pero yo tengo unas, por ejemplo, o tal vez para aclararme yo un poquito. Cuando haces la inclinación, aquí hay como un feedback aquí. Sí, ahí va. Ajá. Déjame ver. Sí. Ok. Cuando pasas de una posición a otra, la posición 1 a la posición 2, es cuando inclinas la cabeza. Es lo que noté. O sea, si yo estoy en la posición 1 y voy a la 2, voy a inclinar la cabeza al mismo lado, ¿verdad? Y cuando Sí. voy a pasar de esa posición a la otra, enderezo la cabeza, o en qué momento es lo que estaba como que notando allí. Ya. Eh, Porque cuando o sea, la verdad es que no todos los deslizamientos se pueden hacer en un solo paciente, todos al mismo tiempo, porque si tú lo evaluaste y tú determinaste que un paciente tiene por decir, una irritabilidad del nervio cubital en la posición 3, entonces me devuelvo a la posición 3. Ok. Tú determinaste, cuando examinaste al paciente, me devuelvo a la 2, perdón, 2. Mira la posición 2. Ok, aquí lo estoy haciendo. Sí, la posición 2, el hombro está en 45 grados de abducción, y en la posición 3, el hombro pasó casi a 110 grados. Ahí no se ve tanto los 110, pero sí pasó de 90 grados de abducción. Y el paciente te dijo ahí, se me durmió el dedo pequeño y siento hormigueo en el anular, o me duele, o tú misma como terapeuta sientes tensión. Entonces, bueno, es un 3/5. Entonces, lo que yo hago es me devuelvo una, entonces voy a deslizarlo entre la 2 y la 3, porque la 3 es la que causa irritabilidad, y para quitar tensión en la 3 hago inclinación del cuello. Y lo que voy a trabajar es
de esta inclinación, espera, a ver, yo me muevo, me pongo acá, de esta inclinación, acá, acá, y así es como se ve cuando el paciente lo hace. Oh, Por eso yo digo que parece una danza. O sea, yo estoy danzando entre dos posiciones y lo repito 10 veces. Y de pronto, si quiero, se lo hago repetir en el otro lado y luego descanso. Entonces, por decir algo, para este paciente, el ejercicio para su casa es, va a trabajar en estas posiciones 2 veces al día, 10 repeticiones. Y eso es lo que va a trabajar. No va a pasar a la siguiente. A la siguiente sesión que venga fisioterapia, lo examino y es verdad, y pasa porque los he tenido. Examino y ya llegar acá, a los 110 grados de abducción, no le produce la parestesia. Entonces, yo digo, ¿y qué pasa entonces si hago un poquito de extensión de la muñeca? Y ahí me dice, no, ahí ya me empieza otra vez a hormiguear. Entonces voy a progresar a deslizar entre 3 y entre 4. Entonces, el deslizamiento sería, perdón, sí, así, no me, así porque es, perdón, así y así. Porque ok. esta ya no le, Produce parestesia. no le produce parestesias, es entre una posición y la siguiente posición. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, cómo no, perfectamente. Y respondiste otras que tenía allí, pero vamos a Ok. leer las que están acá en el chat. Nos pregunta, a ver, ¿la movilización del tejido neural se puede realizar en casos de neurorrafia? Dice, obviamente, a ver, obviamente cuando estamos en periodos avanzados de su rehabilitación. Claro que sí. Por supuesto que sí, o sea, por supuesto que sí. Porque de Ok. todas maneras, después de una neurorragia y cuando ya se pasó el tiempo en que hay peligro de que pase algo, pues obviamente va a haber tejido cicatrizal después de cualquier trauma, así sea el trauma quirúrgico. Entonces, por supuesto que sí. Sí, va a haber fibrosis Ujú. alrededor del nervio, obviamente. Ok. Nos pregunta Miguel Viz Araguro. Hola, muchas gracias. Una pregunta. ¿La neurodinámica está sugerido para qué tipo de pacientes y para cuáles está contraindicado? Disculpa, se lo dijeron y me conecté tarde. Es lo que comento. No, o sea, yo creo que cuando uno evalúa a un paciente de cuadrante superior, esta es una prueba más dentro de todo el kit de evaluación que podemos administrar. O sea, yo tengo un paciente, eh, además porque no todos recibimos los pacientes con los diagnósticos necesariamente apropiados. No sé si a ustedes les ocurre, pero a veces recibimos pacientes remitidos por un médico general y el médico general puede escribir síndrome del túnel del carpo Ajá. o puede escribir dolor cervical, o puede escribir dolor de la extremidad superior, diagnósticos generales. Yo pienso que las pruebas neurodinámicas son mandatorias en cualquier paciente al que yo le esté examinando, al que yo esté evaluando y que tenga un problema del cuadrante superior. Llámese cervicobraquialgia, llámese radiculopatía cervical, llámese, si viene con diagnóstico ya de compresión de un nervio, con mucha más razón tengo que hacerlo. Pero si tengo un paciente que viene por un túnel del carpo, quiero mirar hasta dónde y puedo examinar si el cuello también tiene que ver. Si yo tengo un paciente con dolor de cuello referido a la extremidad superior, yo tengo que hacer una prueba neurodinámica. Yo pienso que las pruebas neurodinámicas se tienen que hacer como parte de la evaluación de cualquier paciente de cuadrante superior. Obviamente, si tengo una tenorrafia, una neurorrafia, una fractura reciente, pues tengo que respetar los procesos de cicatrización y probablemente no vaya a poder realizarla. Si tengo un paciente con una capsulitis adhesiva del hombro, probablemente ni siquiera pueda llevarlo
en las posiciones por el dolor del hombro y porque no puede. Entonces probablemente no sea lo más indicado en ese momento porque lo que él tiene es un dolor de hombro y me va a gritar cuando yo trate de abducir y derrotar ese hombro más allá. Perfecto, mil gracias. Por acá tenemos más comentarios. Elsie nos comenta, Elsie Porro nos comenta, mis pacientes siempre me dicen que los pongo a bailar. Y se pone a reír, ¿no? Y también nos dice, esta pregunta es bien interesante, ¿no? Con respecto al ejercicio de deslizamiento del plexo braquial, ¿los que indican en el hand therapy aún tienen vigencia? Y en especial, de hecho, esa era una de mis preguntas. Y los específicos para el nervio mediano, eso que conocemos que es cuando ese atrapamiento es tan distal o únicamente, ese mismo que acabas de hacer. Exactamente. Yo pienso que son Inclusive, válidos. Yo pienso que esto es solo una propuesta. Recuerden lo que yo les dije, esto no está publicado, es para usarse. Esto, yo creo que ni siquiera el mismo Mark Buckler que se inventó las pruebas sabe que yo estoy haciendo eso. Él no debe saber. Sino que surgió de una necesidad. Yo tengo un paciente de nervio cubital, lo tengo que deslizar, tengo que ser objetiva para medirlo y tengo que ser objetiva para demostrar que está mejorando. ¿Cómo lo hago? Esto se nos ocurrió. Yo pienso que todo eso que está publicado en los journals son deslizamientos que son absolutamente válidos, que además de todo, todos son el resultado de estudios en cadáver. La mayoría de todas estas pruebas neurodinámicas se originaron por estudios que hicieron en cadáveres para ver qué tanta elongación tenía el nervio en los cadáveres, o sea que ellos no salieron de la nada. Así que eso sigue teniendo la misma vigencia. Lo que yo pienso es que si yo le puedo dar un número a una prueba neurodinámica y yo puedo calificar a un paciente entre 0 a 5 y yo misma quiero saber, pues puede que yo le dé muchos deslizamientos, pero ¿por qué no darle los que corresponden a su grado de irritabilidad y monitorear el progreso? Porque, por ejemplo, uno le puede dar un deslizamiento a un paciente de nervio cubital y decirle, bueno, haga esto. Y cada vez que lo hace se muere, porque es que esto es terrible para el nervio cubital. Está en su máxima elongación. Y aparece en los libros, ustedes ven que puede aparecer sin una secuencia. claro, Entonces, pues no es que estén pasados de moda. Yo pienso que lo que pasa es que uno los puede dar de acuerdo a la irritabilidad que tiene el paciente. A mí lo que me parece más chévere de estas pruebas que se inventó este fisio es que si yo evalúo un paciente hoy y yo declaré que estaba en 3/5, es muy probable que Roma, que lo viene a ver mañana, y que yo no lo puedo ver hoy, Roma lo va a ver mañana. Cuando ella ve 3/5 y ella conoce la prueba, ya sabe que es un 3/5. Entonces yo sé hasta dónde lo puedo deslizar, hasta dónde puedo hacer que este paciente trabaje para no aumentar la irritabilidad. Eso es lo que perfecto. a mí me parece como lo clave de esto. Bastante interesante. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sí, exactamente. Bueno, habían comentado eso también, que son los mismos que aparecen del nervio mediano y nervio ulnar. Ahora, que uno pueda seguir haciendo, por supuesto, esto sí desliza el nervio mediano para un túnel del carpo, pero ¿qué tal si a eso tú después le agregas un poquito de deslizamiento proximal? No, Exactamente. Entonces se pueden combinar. se pueden Es combinar. uno de los comentarios que Claro. había. Perfecto. Aquí Esi lo comentó, ustedes pueden combinar exactamente. Sí, resulta genial. Vamos a ver otra pregunta. Aquí nos pregunta alguien, es que no logro ver el nombre. ¿Hay alguna variedad para movilizar el nervio radial? Una variedad. Sí, yo tampoco capté mucho o no sé exactamente a qué se refiere, si nos puede aclarar un poquito más su duda, este participante que me aparece sin nombre, ¿a qué se refiere, verdad? Cuando habla de una variedad para movilizar el nervio radial, porque estás haciendo la La descripción. secuencia de 0 a 1, de 1 a 2. Exactamente, si nos puede
aclarar un poquito más su duda. A ver, mientras aparecen algunas otras preguntas, una de las preguntas que me aclaraste, que las tenía anotadas, era la dosis del ejercicio, Sí, que ya no los dijiste, ¿verdad? sí, yo le digo a un paciente esto, hágalo 2 veces al día, 10 repeticiones. La condición es que no aumente las parestesias. Ok, Y entonces, si él está trabajando libremente entre ese rango, entre un número y el otro, sin aumentar parestesias, en la siguiente sesión evaluamos, miramos y de pronto entonces podemos avanzar a la siguiente. ok. Entre una posición y otra, que sé que hablas de una danza, obviamente es una danza lenta, ¿hay alguna, o sea, algún tiempo específico que sugiera que si entre una y otra pueda contar hasta 3 el paciente lentamente o hasta 5? ¿O cómo pudiera ser ese movimiento de danza? Ah, yo no, pues sí, es buena pregunta, Roma, pero no lo había pensado así, pero digamos que no debe ser un movimiento sostenido, sino que es más bien un movimiento de, es que ni siquiera puedo decir que hay 2 segundos o 3 segundos. Es un movimiento continuo, yo diría. Es un Pero movimiento continuo sí, para que haya. es un movimiento continuo, sí, yo realmente no les digo sosténgalo 3, no. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Los comentarios. A ver, exactamente, resulta genial. Ah, ok. Muchísimas gracias, dice Edith Guzmán. Excelente información, mil bendiciones y felicitaciones. Si Porras no comenta 2 veces al día cada 12 horas. Ah, pregunta, si Porras. 2 veces al día es cada 12 horas. No Debería ser. necesariamente, no necesariamente. No, o sea, sin horario estricto, o sea, lo hago una vez por la mañana, después de que probablemente esté como, no en frío, digámoslo así, o sea, que haya que haya tenido algún tipo de actividad el paciente, no que me levanto y empiezo con los deslizamientos, mejor tómese una ducha de agua caliente, salga a caminar, haga algún tipo de actividad aeróbica y luego deslice. Y de pronto al final de la tarde, al haber terminado su jornada, hacer otra vez, pero no necesaria, pues yo nunca lo he pensado con un horario estricto de 12 horas entre las 2. Ok, Ahora, muchas veces un paciente, por ejemplo, sí he tenido pacientes que están mucho tiempo en el computador y yo le digo: "Pare un segundo, pare, deslice, mm, siga". Puede que no haga 10, puede que haga 5, deslice y siga. Además, porque per- esto es parte, este no es el único, tipo de ejercicios que un paciente hace. A menos que sea solamente un paciente con una compresión del nervio cubital que de resto no tiene otra cosa, pero puede que tenga algunos ejercicios de fortalecimiento que hacer. Entonces, pues cuando hace sus ejercicios de fortalecimiento, le agrega los de deslizamiento. Pero, por ejemplo, en este momento yo tengo un paciente con una artrosis cervical grandísima, un señor de 75 años, que además de todo tiene parestesias, que tiene una prueba de plejo braquial de mediana irritabilidad, pero tiene que hacer sus ejercicios de cuello, tiene que mantener la movilidad de su cuello, o sea, esto es parte de todo para él, en ese caso, es una cosa más dentro de todo un plan de tratamiento. Cuando sacamos los del cubital, eso sí era muy específico, por eso tenía que ser tan específico. Eran pacientes de nervio cubital y a uno se les daba una férula con el codo de extensión para dormir y a otros solo se los manejaba con ejercicios de deslizamiento y luego se iba a ver qué pasaba, cómo se comparaba. Nunca supe qué pasó. mm, ok, vamos a continuar aquí. Las preguntas. A ver. Miguel dice, un paciente adulto con ependimoma cervical y siringomelia
puede hacer estos ejercicios. Tienen bastante alteraciones de sensibilidad en mano. Wow. Me corcharon, no sé, no sé. ¿Verdad? Un ependimoma es un tumor benigno. Le podríamos dar acceso al micrófono si quiere hacer la pregunta Sí. a Maguelvis, si lo desea. A ver si Dayana nos ayuda. Yo pienso que lo principal sería determinar qué beneficio puede tener, porque si los pacientes con una siringomelia tienen, el problema no es una compresión, el Sí, problema no es un tejido que esté ahogando el nervio, el problema es otra cosa. Entonces no sé qué tanto beneficio pueda tener en un paciente con el diagnóstico que nuestro colega pregunta. Yo pienso que tenemos que, o sea, no, yo no creo que hubiera algún beneficio, que hubiese algún beneficio. ok. Aquí continuamos con las preguntas de Nioca Hernández. Nioca es nuestra Nioca. Sí, Es yo no sé, nuestra me suena. Nioca. Claro, Nioca Acevedo, pero Nioca Hernández. Ñoquita, si eres tú, bienvenida. Un gusto tenerte acá. Nos pregunta, ¿progresivo y continuo sería la danza? Es lo que... Progresiva continua, exactamente. Ok. Cuando nos estaba refiriendo el paciente, el colega que preguntaba referente si habría alguna variedad, dice, era con respecto a la rama del interóseo. Hmm, Pues no se ha tenido en cuenta, pero yo pienso que el deslizamiento ¿qué le agregaría a nuestro colega para pensar más en el interóseo posterior? Pero yo pienso que pues la totalidad del nervio o sea, digamos que la prueba está diseñada para la totalidad del nervio radial. Pues se tendría uno que inventar un deslizamiento así como existe el distal para el mediano, inventarse uno para que sea del posterior. Del Buena interóseo posterior. pregunta, nos lo inventamos. Muy bien. De todas maneras, con lo que describiste, está deslizando completo todo el nervio. Entonces allí es muy probable que el nervio interóseo posterior también esté incluido, ¿no? Ok. Vamos a continuar con las preguntas. Norberto Baña nos dice, la danza, movilización, deslizamiento, ¿se hace en base a la sensibilidad al dolor o molestia del paciente? ¿Cuánto tiempo, segundos supongo, se sostiene esa danza? No se sostiene. Si yo quiero hacer 10 veces esto, 2, 3, 4, hasta que complete 10. Hice mi cuota por la mañana y hice la otra por la tarde. ¿Cómo? Él habla del dolor del paciente. Eso yo ya lo he determinado cuando examiné el paciente acostado boca arriba y le hice la prueba y determiné que tenía un 2/5 o un 3/5. Entonces, cuando yo ya voy a darle a ese paciente el deslizamiento, yo no vamos a producir dolor, no queremos reproducir dolor, no queremos reproducir parestesia. Queremos que deslice antes de tener los síntomas. Ok, perfecto. Sí, antes de reproducir la parestesia, ese sería el indicador. El indicador. Ujú. Por aquí, Ana Thaís Pino, nuestra colega, estudiamos juntas. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, ¿verdad? Saludarte. Nos manda saludos y bueno, lamentó un poquito conectarse tarde. No sé si fue que hubo alguna confusión con el horario
desde Colombia o por la época hubo algún cambio de horario y a lo mejor algún colega lamentablemente se conectó tarde. Por ese motivo les pedimos disculpas. Ajá, Miguel Viz nos dice, sí, es un benigno, un tejido epitelial ubicado en cervical. Es lo que estabas comentando, Olga, que es un tumor benigno de un tejido epitelial ubicado en la cervical. Es bastante funcional, solo que tiene muchas alteraciones en la sensibilidad del miembro superior izquierdo y dice, no me conecto porque estoy, que no se puede conectar porque está en la calle. Pero se refiere es a eso, pues es un tumor benigno y tiene muchas alteraciones de sensibilidad del miembro superior. Lo que me asustó más fue lo de la siringomielia, más que lo del tumor. O sea, hay un tejido benigno, o sea, pues no sé qué tanto beneficio pueda yo lograr con una masa que está haciendo compresión en una parte. No creo que yo pueda lograr mucho mientras la masa exista o tenga potencial para seguir creciendo. Si el tumor es extraíble, yo voy a tener entonces un tejido cicatrizal, voy a tener fibrosis, entonces, bueno, sí, puedo hacer deslizamientos. Y en este momento, pues, no sé, no le vería la aplicación. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sería beneficioso si hacen la extracción del tumor y entonces ya queda la cicatriz y allí es donde pudieras aplicar el tratamiento. Uh-huh. Sí, si yo tengo una lesión ocupando espacio. Sí, es que nomás pensemos en un síndrome del túnel del carpo. Un síndrome del túnel del carpo responde a terapia cuando es leve, cuando lo puedo manejar con una férula, con deslizamientos y con modificaciones de las actividades de la vida diaria del paciente. Pero si un síndrome del túnel del carpo pasa de moderado a severo, no hay deslizamiento que valga. Le tienen que hacer una liberación. Entonces, pues podemos llegar hasta cierto punto, pero hay unas cosas eso no va a tener aplicación. Es mi opinión. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. El Ciporro nos comenta exactamente las reglas del no dolor. En pacientes con nuestro mismo colega, que no tenemos el nombre, dice, en pacientes con parálisis del nervio radial por fractura de húmero, ¿recomendarían la terapia? Me imagino que es la mano caída. Sí, pues lo podría hacer pensando, digamos que es una neurapraxia. Estamos esperando que ese nervio vuelva a conducir. El problema es que tú no lo quieres estirar tanto y que si le haces la prueba neurodinámica a este paciente, pues si está en proceso de recuperación puede que en algún momento sientas las parestesias, entonces lo deslizas entre ese rango de movimiento. Yo diría que sí. Si es una parálisis definitiva, la única solución va a ser transferencias para extensión de muñeca y extensión de los dedos, pues tampoco tiene aplicación. O sea que primero tendríamos que saber si es una neurapraxia, o sea, el nervio electromiográficamente está intacto, solamente que está comprimido, que hubo compresión por el trauma de la fractura. Y yo pienso que en unos meses este paciente va a volver a levantar su muñeca, sí, ¿por qué no? Pero si es una lesión de nervio radial que de pronto lo que van a tener que hacer son transferencias al final, pues no. Perfecto, sí, él se estaba refiriendo, o nuestro colega se estaba refiriendo a la neuropraxia. Ok. Solo una compresión visto por electromiografía y se refería a neuropraxia. Entonces sí es válida el tratamiento. Sí, vale. Uh-huh. Vamos a ver alguna otra pregunta por allí. Vamos a aprovechar más a Olga Lucía.
Por los momentos no tenemos más. Espero que no se me haya saltado ninguna. Traté de hacerlas absolutamente todas. Incluso las que yo tenía también ya están aclaradas. Y si no hay más preguntas, entonces, nada, sí, dice muchas gracias, dice el colega que nos preguntó bastante. Su nombre es Rosa. Muy bien, Rosa. Es que no aparecía tu nombre en el chat. Bueno, entonces nada, estaríamos entonces ya cerrando esta excelente... Este es mi correo electrónico, por si está a disposición. hincapieo@hss.edu y olgaluciain@gmail.com. Si tienen alguna duda, muchas gracias, muy agradecida por la disertación, nos comentan por acá. De verdad que quedamos muy complacidos con tu intervención, Olga. Una vez más, mil gracias de verdad por poder contar contigo de manera tan incondicional. Eres de verdad ya parte de nuestra Sobetema constantemente desde Argentina. Muchas gracias. ¿Hay alguna? A ver. Ya nos están preguntando de alguna otra ponencia. Vamos a ver, ya va Olga, que es que me están llegando todos los mensajes rápido. Sí, la ponencia la vamos a subir. Están preguntando si hay alguna manera de ver la ponencia porque algunas personas se conectaron tarde. Y la vamos a subir a nuestra sociedad, al Instagram de Sobetema. Al Instagram no, perdón. Eso lo vamos a subir por Zoom y ya le vamos a mandar el link. Pero eso lo tenemos pendiente. En cualquier momento haremos la gestión para mandarles el link. Ok. Desde Argentina, muchas gracias. Sí, vale, ya pasó. ¿Qué hora es? Las Exactamente 1 hora, Olga Lucía. Mira, empezamos a las una 3. Sí, está bien. Sí. Pues como esto es internacional, fíjate lo que nos pasó. O sea, hace 2 semanas, si tú no me dices, acuérdate que tú estás 1 hora atrás de Venezuela, yo hubiera frescamente aparecido a las 3 de la tarde, o sea, a las 4. A las 4. Entonces, de pronto, cuando hagan las publicaciones, porque ustedes tienen gente de todo el mundo, ustedes sí ponen 3 p.m. hora Venezuela, pero de pronto pues pueden poner cuando la hora central, hora del este, hora, yo no sé cómo es que lo ponen acá, porque todos estamos a diferente hora acá en los Estados Unidos, ponen una hora central, hora del este y hora del oeste, ¿verdad? De pronto para que la gente cuando lea vea que hay más de 2 horas. Uno de pronto a veces lee rápido y dice 3 p.m., listo, 3 p.m. Pero no miró que fue 3 p.m. hora Venezuela. Sí, es una lástima. Y casualmente, Olga Lucía, nos tocó que en esta época decembrina No justo estamos fue el cambio de horario. Sí, desde noviembre. Sí, ya habíamos sacado el post y después de eso hubo el cambio de horario y yo creo que allí fue donde hubo el error y le pedimos de verdad disculpas, pero le vamos a hacer llegar el link, lo vamos a publicar en nuestro Instagram de la sociedad para que puedan contar y podamos ver de manera más a la hora que ustedes lo requieran, esta excelente intervención de nuestra colega Olga Lucía Hincapié. Bueno, mil gracias, Olga, de verdad, en nombre de nuestra Sociedad Venezolana de Terapeutas de Mano y en nombre de cada uno de los participantes que se tomaron su tiempo para crecer, aprender hoy día del profesor universitario aquí en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones sobre tema, felicitaciones a la Junta Directiva por su incansable trabajo. Han hecho un trabajo maravilloso todo el año. Yo no me he podido conectar, pero yo veo cada una de sus publicaciones y me alegro y los felicito por ese trabajo, por esa persistencia, por esa constancia, por esa entrega grande a la profesión que tenemos, que es tan hermosa. Que Dios los bendiga. Ay, sí, mira, te quiero leer estos comentarios que los tienes porque son tuyos. Muchas gracias por estos espacios que nos ayudan a aprender, que sí, que por favor quieren el link. Mil gracias, muy útil y práctica, muchas gracias, todo muy claro.
Seguimos. Gracias por confiar en, bueno, claro, en Círculo Bolivia. Excelente. Estamos súper agradecidos con Círculo Bolivia que nos ha aportado y nos ha ayudado a que todo esto se pueda hacer realidad y llegar a todas partes del mundo. En enero vamos a tener, que nos está recordando Desi Porras aquí, a un invitado, un colega mexicano que nos va a hablar, creo que es de férulas, pero bueno, próximamente se lo estaremos informando. Estén muy atentos a nuestras redes sociales, nos recuerda Esi, nos mandan saludos desde Argentina. A ver, si nos están comentando lo del cambio de horario, les vamos a dar el link. Y bueno, nada, gracias y gracias y gracias y gracias, es todo maravilloso, todo maravilloso.